Ya. Hola, buenos días. Ya vamos a empezar la reunión en pos del horario, puntualmente. En esta oportunidad, la doctora Janine Linares, endocrinóloga del hospital, va a presentar el tema de la insuficiencia suprarrenal, lo que debe saber el pediatra. Por el chat pueden hacer sus preguntas o al final de la presentación. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Ya, buenos días. Bueno, ya todos me conocen, así que acá la clave, lo más importante antes de empezar la presentación, es que esto es algo raro, que el diagnóstico generalmente es tardío, con síntomas inespecíficos, y que la clave es la sospecha diagnóstica. Eso es lo que me interesa, que dentro de lo raro, si se nos pasa el diagnóstico, la consecuencia puede ser fatal, y en el fondo es por eso que me interesa mucho que tengan herramientas de cómo poder sospechar un niño con una insuficiencia suprarrenal si es que están frente a ella, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, vamos a definir qué es la insuficiencia suprarrenal, vamos a ver varios casos clínicos, vamos a ver cómo se clasifican, una adaptación de la etiología de la insuficiencia suprarrenal, vamos a ver las manifestaciones clínicas cuando es, en el caso de una insuficiencia suprarrenal crónica, y cuando es una insuficiencia suprarrenal aguda, o sea, cuando es la crisis suprarrenal, que nuevamente, si no la diagnostico correctamente, la consecuencia va a ser fatal, y vamos a hablar un poco del diagnóstico y del tratamiento, ¿ya? Entonces, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, por supuesto que parte en el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo produce CRH, que es la hormona como liberadora de corticotropina, que va a actuar en la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis o hipófisis anterior, para que produzca ACTH, ¿ya? Y la ACTH va a actuar en la glándula suprarrenal y la va a activar en forma completa, pero acá lo que nos interesa, la hormona como más importante en esta clase, en el fondo, es la del cortisol, ¿ya? Les voy a presentar al tiro un caso clínico, más que todo para que se hagan la idea de cuáles son los síntomas que tienen estos pacientes, ¿ya? De repente es mejor a veces tomar un examen de más que de menos, ¿ya? Este es un caso que está publicado en la revista Chilena de Pediatría, un varón de 6 años, segundo hijo de padres sanos, como antecedente importante, asma bronquial, sin uso de corticoides en el último año, en el fondo previo a la consulta. Consultó por un compromiso progresivo del estado general y una baja de peso de 2 kilos en 2 meses, ¿ya? Si se fijan, algo bien inespecífico. Tenía una historia de dolor abdominal en epigastrio en forma recurrente, por la cual tenía varias consultas en el fondo a distintas pediatras, urgencias, que se asociaba a vómitos postprandiales precoces. Además tenía astenia y adinamia. En la mañana, esto es súper importante, en la mañana tenía en el fondo poca energía, ¿ya? Raro en un niño sano. Prefería no salir a jugar, ¿ya? Eso es lo que la madre refiere en forma espontánea, y en la anamnesis dirigida, ya como evaluada por endocrinólogo, sí, había hiperpigmentación y había avidez por la sal, ¿ya? En los últimos 6 meses, en la anamnesis dirigida. Si se fijan, acá el examen físico, el niño estaba pálido, se describe muy decaído, una estatura normal, un peso normal dentro de lo delgado, ya una presión arterial para la edad normal, una frecuencia cardíaca llamativa en 119, y tenía hiperpigmentación de piel y mucosas, y tenía presente la cicatriz de la BCG. ¿Ya? Para hacerles corto el caso clínico, este es el estudio que se solicitó desde el equipo de endocrinología que vio este paciente. Tenía en electrolitos una hiponatremia importante con el resto de los electrolitos normales, un potasio en 4,8, tenía acidosis metabólica, una glicemia normal, un valor de ACTH más de 10 veces, casi 20 veces el valor normal, muy elevada, un cortisol basal en 4,9, lo cual ya vamos a hablar más adelante, pero eso está bajo, por lo que se le realizó un test de ACTH que no picó, en el fondo no aumentó el cortisol luego de la administración de ACTH, un valor de aldosterona en el límite de lo normal, ¿ya? Y se le pidió estudio de anticuerpos, y los anticuerpos anticélulas adrenales salieron positivos,
Además, se pidió dentro de su estudio anticuerpos antitiroides que salieron negativos, estaba eutiroidio, se solicitó una disitiroxiprogesterona dentro del estudio suprarrenal que salió normal y se descartó enfermedad celíaca, ¿ya? Bueno, con estos exámenes se le hizo además una imagen que mostró unas glándulas suprarrenales pequeñas, sin calcificaciones y sin nódulos. En el fondo no había compromiso anatómico, salvo que estaban pequeñas las glándulas suprarrenales. Y bueno, con este estudio se hizo un diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, falla de la glándula suprarrenal de etiología autoinmune, ¿cierto? Porque tenía los anticuerpos antiadrenales positivos, ¿ya? Esto para que se hagan solamente la idea de cómo se presentan los pacientitos con insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Como definición, la insuficiencia suprarrenal es la incapacidad de la glándula suprarrenal para mantener una secreción hormonal adecuada, ¿ya? Tanto en situaciones basales, o sea, en el diario vivir, como en el estrés, ¿ya? Tiene que haber insuficiencia en esos ambos casos, ¿ya? A modo de introducción, Thomas Edison describió un síndrome que se caracterizaba por baja de peso e hiperpigmentación que se asociaba a la destrucción de la glándula suprarrenal hace ya más de casi 170 años. Sin embargo, el tratamiento con glucocorticoides en medicina está disponible solamente hace unos 60 años. O sea, antes estos pacientes básicamente fallecían, ¿ya? Es una condición, acá voy a insistir, poco frecuente, pero potencialmente letal, ¿ya? Si no hacemos el diagnóstico en forma correcta. La prevalencia, si se fijan, es en el fondo rara, desde 0,45 hasta, dependiendo de la literatura, hasta 11 casos por 100.000 habitantes. La causa más frecuente, lejos, es la suspensión de la corticoterapia, que si lo vemos desde ese punto de vista, no es tan rara la insuficiencia suprarrenal. Al yo decir raro me refiero a los Addison, a las insuficiencias suprarrenales primarias que no son por corticoide, ¿ya? Y obviamente la suspensión de la corticoterapia o la omisión del tratamiento en pacientes que están en tratamiento crónico y que por algún motivo no reciben el tratamiento. Y existen bastantes avances desde el punto de vista del diagnóstico molecular en la insuficiencia suprarrenal tanto congénita como adquirida, ¿ya? El diagnóstico clínico frecuentemente es tardío. Hay trabajos que muestran que más de la mitad de los pacientes consulta a más de 2 médicos antes de lograr el diagnóstico. Y estos mismos trabajos muestran que incluso los pacientes se pueden demorar, o sea, el equipo médico se puede demorar hasta 2 años entre que comienzan los síntomas hasta que se realiza el diagnóstico. 2 años, o sea, son 2 años en el cual el paciente podría presentar una crisis suprarrenal y que en el fondo si no es correctamente tratada, las consecuencias serían fatales, ¿ya? Y un alto porcentaje se diagnostica en la crisis suprarrenal, cuando el paciente llega muy grave. Por lo tanto, el alto índice en el fondo de sospecha es clave, y aquí valen los pediatras en el fondo, ¿ya? Una vez realizado el diagnóstico, es importante educar a los papás y a los pacientes, porque en el fondo la glándula suprarrenal al estar insuficiente, va a requerir en el fondo que nosotros imitemos lo que haría la glándula suprarrenal en caso de estrés, y eso requiere en el fondo aumento de dosis de tratamiento en caso de un estrés agudo, una enfermedad, y esto requiere educación de parte nuestra para los pacientes, ¿ya? Hay diferentes formas de clasificar la etiología, y es bastante complejo como de simplificar, pero por un lado podemos tener la congénita, ¿cierto?, que el paciente nace con la condición o adquirida que ocurre en el fondo en la vida postnatal, y además podemos ver de dónde viene, ya sea a nivel primario, secundario, terciario, ¿ya? Cuando es terciaria va a ser porque en el fondo la etiología está en el hipotálamo, ¿ya? Entonces lo normal, ¿qué es lo normal? Que puede ocurrir cualquier estresor, una enfermedad grave, no sé, un atropello, un accidente, etcétera, y el hipotálamo le va a decir en el fondo a la hipófisis, o sea, produciendo CRH, que produzca ACTH, la ACTH va en el fondo a actuar en las glándulas suprarrenales para que produzcan en el fondo tanto glucocorticoides como mineralocorticoides, pero especialmente glucocorticoides, ¿ya? Entonces, cuando tengo una insuficiencia suprarrenal terciaria, lo que está comprometido es la CRH, ¿ya? Cuando tengo una insuficiencia suprarrenal secundaria, en el fondo lo que está comprometido es la hipófisis y por lo tanto la ACTH, ¿ya? Y cuando tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, mi problema es la glándula misma, ya que puede tener diferentes causas, anatómicas, funcionales, etcétera, ¿ya? Pero de cualquiera de las 3 maneras no voy a tener glucocorticoides, ¿ya? Eso es lo importante, ya sea primaria, secundaria o terciaria,
en el fondo lo que se va a afectar siempre es la producción de glucocorticoides, ¿ya? Ahora, esto es súper importante, que hace la diferencia. Cuando tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, o sea, cuando está afectada específicamente la glándula, siempre voy a tener alteración de la aldosterona, ¿ya? Porque además va a estar afectado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso va a hacer que hagamos una diferencia en la cual cuando yo tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, ahí voy a tener en el fondo compromiso de electrolitos, ¿ya? No así en la terciaria y en la secundaria. En la terciaria y en la secundaria solamente tengo alterado la producción de glucocorticoides, ¿ya? La única que en general, después vamos a hablar de algo en particular, en el fondo más adelante en la charla, pero en general si yo tengo afectado los electrolitos, ¿ya? Es porque es primaria, ¿ya? Porque además de no tener glucocorticoides, también tengo alterados los mineralocorticoides, especialmente la aldosterona. Bueno, hablando de etiologías, la principal causa pediátrica de insuficiencia suprarrenal es el tratamiento prolongado de corticoides exógenos, y ahí no es tan rara la prevalencia, y en el fondo ahí lo que más vale va a ser la anamnesis, una correcta anamnesis. Me acuerdo antiguamente se ocupaba la prednisona como un antiinflamatorio, entonces había mucha automedicación, entonces hay que siempre preguntar, y preguntar bien específicamente, ¿ya? Cuando no es esta causa, que es la más frecuente, en el fondo, para poder saber o orientarnos a qué causa, qué podría haber causado esta insuficiencia suprarrenal, en el fondo es importante ver la edad que tiene mi paciente, ¿ya? En los primeros años de vida, los primeros 2 a 3 años de vida, especialmente en el periodo neonatal, lejos la causa más frecuente va a ser la hiperplasia suprarrenal congénita, que no es el motivo de esta clase, en el fondo, pero que tiene toda su clínica distinta, ¿ya? Y que cuando es niña, en el fondo, el trastorno de diferenciación sexual va a ser obviamente la clave para la sospecha diagnóstica y para el diagnóstico. Otra causa más rara, pero en este periodo, es la hipoplasia suprarrenal congénita y adquirido la hemorragia suprarrenal bilateral, ¿ya? Luego, en edades posteriores, la causa más frecuente, si se fijan dentro de lo raro, es la adrenoleucodistrofia, seguido de, en el fondo, la causa autoinmune, que puede ser aislada, en el fondo con solo afectación de la glándula suprarrenal, o dentro del contexto de un síndrome poliglandular, ¿ya? Acá esto está modificado para tratar de simplificarlo un poco. Vamos a hablar dentro de las congénitas, ¿ya? Lejos, lo más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita, donde en Chile solamente hay reportados casos de déficit de 21-hidroxilasa, y la clínica, lo que me interesa, en el fondo va a haber una crisis perdedora de sal en las primeras 2 semanas de vida, y si no hay eso, va a haber virilización, ya va a ser una niña virilizada o un varón muy virilizado, ¿ya? Va a estar seguido de la hipoplasia adrenal congénita, acá están los genes que lo afectan, la clínica, cuando en el fondo que puede haber, existe el síndrome de IMAGE, donde se agregan otros, en el fondo, signos clínicos que pueden hacer la sospecha, el síndrome de AAA, los defectos en el receptor de ACTH, que va a tener cada uno un gen en el fondo que participe en la patología, puede haber una resistencia a los glucocorticoides, que es rarísimo. Todo esto es muy raro, ¿ya? Lo que está encerrado es lo que dentro de lo raro es más frecuente, ¿ya? Y dentro de las enfermedades metabólicas congénitas, lejos lo más frecuente es la adrenoleucodistrofia, y acá es muy importante porque generalmente consultan primero neurología, y va a haber deterioro cognitivo, es una enfermedad ligada al X, y ojo, el 8% de los pacientes con adrenoleucodistrofia puede que solo se presente clínicamente con una insuficiencia suprarrenal antes del deterioro cognitivo, ¿ya? Por eso nuevamente es importante el alto índice de sospecha, ¿ya? Entonces hablamos recién de las congénitas, y ahora vamos a hablar de las adquiridas, ¿ya? Muy importante, dentro de lo frecuente raro, la adrenalitis autoinmune, que puede ser aislada, ¿ya? Aislada, solamente compromiso suprarrenal. También puede estar en el contexto de un síndrome poliglandular tipo 1, en la cual el gen afectado es el gen AIRE, que en inglés significa Autoimmune Regulator, que tiene muchísima clínica,
y es bastante insidioso en el tiempo. En el periodo de lactantes tienen candidiasis mucocutánea, que luego se agrega hipoparatiroidismo, en el fondo con hipocalcemia, y luego se agrega la parte endocrina con otras enfermedades autoinmunes, pueden tener hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, y ir cayendo en el fondo diferentes glándulas endocrinas, ¿ya? Y el síndrome poliglandular tipo 2 puede tener compromiso tiroideo, en el caso de las niñas falla ovárica prematura, puede tener vitiligo mucho antes, diabetes tipo 1, y todo esto se va presentando en el tiempo, ¿ya? Es por eso que cuando uno tiene un paciente con una enfermedad autoinmune, siempre es importante ir en la anamnesis y tanto en el seguimiento, buscando el funcionamiento adecuado de la suprarrenal. Desde el punto de vista de infecciones, si es que no hay causas en el fondo autoinmunes o congénitas, pensar en VIH, ¿ya? Siempre en el fondo sospechar puede ser VIH, citomegalovirus, compromiso por hongos, bacterias. Si es un país, por ejemplo, si el niño viene de un país donde la tuberculosis no está en el fondo bien controlada, ver la cicatriz de TCG si el niño está vacunado o no, y pensar que podría haber en el fondo una ocupación, amebas o dentro del contexto de una sepsis por meningococo. Y en el fondo, ¿cuándo sospechar en el contexto de un paciente que está afectado por alguno de estos agentes infecciosos y que se asocia a clínica de insuficiencia suprarrenal crónica o en el caso de una crisis suprarrenal? ¿Ya? Puede haber en el fondo una hemorragia o infarto de la glándula suprarrenal, donde en frecuencia, lo más frecuente es que ocurra en recién nacidos, ¿ya? Y además, o que ocurra en el caso de, en el fondo, un shock séptico, una meningococcemia, eso en la UCI sí lo tienen como bastante claro que puede estar dentro de ese contexto. Y en el caso de un recién nacido, ¿cuándo pensar en una hemorragia suprarrenal? Cuando haya habido un parto muy traumático, o cuando el recién nacido en el fondo haya estado sometido a un gran estrés, o haya un tumor, ¿ya? Va a haber hematuria, ¿ya? Va a haber una masa en el flanco afectado, así que es importante también el índice de sospecha desde, en el fondo, la NEO. Puede haber por drogas, donde el más importante lejos es el ketoconazol, que se usa para otras cosas, o puede ser en el fondo infiltrativo. Ya, si ahora vamos a las causas terciaria y secundaria, entonces terciaria va a ser, ¿cierto?, por compromiso hipotalámico. Ahí sería dentro de lo raro, pero tenemos pacientes en el poli, sería una displasia septo-óptica, y hay muchos genes comprometidos, pero este es uno de los más frecuentes, y desde el punto de vista clínico, nuevamente súper importante, van a tener, como la displasia septo-óptica es una triada, que dentro de la triada está en el fondo la hipoplasia del nervio óptico, van a tener nistagmo estos pacientes, ¿ya? Se asocia además generalmente a alteraciones en la línea media, que las puedo en el fondo ver evidente, como alteraciones palatinas, pueden haber alteraciones también a nivel anatómico del sistema nervioso central, puede haber además cardiopatía, ¿ya? Y va a haber una disfunción hipotálamo hipoficiaria, ¿ya? Y en general tienen múltiples compromisos endocrinos, no solamente suprarrenal, ¿ya? La adquirida, desde el punto de vista terciario, lejos lo más frecuente es la corticoterapia crónica con la suspensión en el fondo de eso, ¿ya? Seguido de algún desorden inflamatorio, trauma, radioterapia, cirugía, un tumor, ¿ya? Enfermedades infiltrativas. Desde el punto de vista secundario, las congénitas puede haber una aplasia o hipoplasia de la hipófisis, ¿ya? Puede haber un déficit múltiple de hormonas de la hipófisis anterior o de la adenohipófisis, un déficit aislado de ACTH, ¿ya? Esto es bastante raro y desde el punto de vista adquirido, cuando es por corticoterapia crónica se considera que es terciaria o secundaria, indistintamente, ¿ya? Y lejos es lo más frecuente. Y puede haber, por ejemplo, radioterapia a nivel hipofisiario o un tumor ya a nivel central. Esto es súper importante, ¿ya? Y rarísimo, pero podría existir una hipofisitis, ¿ya? Para que se hagan una idea, como yendo más a la parte de la casuística real, este es un trabajo que juntó a casi 80 pacientes, de los cuales casi la mitad tenía hiperplasia suprarrenal congénita, que no es el motivo de la clase, pero del resto, ¿qué tenemos? Que habían 18 pacientes de causa autoinmune, ya 5 pacientes que era por adrenalectomía, ya 4 pacientes por resistencia al ACTH, 3 pacientes por adrenoleucodistrofia, 5 pacientes en el contexto de un síndrome poliglandular, 3 pacientes en los cuales no se pudo encontrar la causa,
2 bebés con hipoplasia adrenal congénita y 2 pacientes con hemorragia suprarrenal, para que se hagan una idea de lo que conversamos recién, ¿ya? Este es otro trabajo que junta también varios pacientes con insuficiencia suprarrenal desde la niñez a la adolescencia, y si se fijan en esta casuística de estos autores, en el fondo habían o causa autoinmune o adrenoleucodistrofia, ¿ya? O insuficiencia suprarrenal congénita, ¿ya? Si se fijan, bien frecuente era la hiperpigmentación y habían, ya vamos a hablar de la clínica, otros en el fondo signos que podían hacer que uno sospechara la insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Era más frecuente en varones, ¿ya? La edad media de presentación, 7 años, importante, pero iba desde recién nacido hasta 15 años, y 4 de estos pacientes se diagnosticaron en la crisis suprarrenal, ¿ya? O sea, tarde, en el fondo. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, siempre buscar por hiperpigmentación de piel y mucosas. Este es un caso de 2 hermanas gemelas, donde la hermana de la izquierda tenía insuficiencia suprarrenal y la hermana de la derecha no, y si se fijan, ella tiene un tono bronceado distinto al de la hermana, y además está más delgada, ¿ya? Y aquí está la hiperpigmentación de pliegues para que vean cómo se ve. Esto solo es clínica, hay que buscarlo, en el fondo examinarlo. Vamos a conversar ahora de otro caso clínico, un varón de 9 años, ahora que ya conocen como un poco más de la etiología y de las distintas manifestaciones clínicas que puede haber. Tercer hijo, antecedentes importantes, una madre con una tiroiditis de Hashimoto y vitiligo. Desde los 4 años, imagínense, este niño empezó con clínica a los 4 años, ¿ya? Y el momento en que se realizó el diagnóstico fue a los 9. Desde los 4 años estaba en control por mal incremento pondoestatural. En el estudio que se había iniciado en el fondo durante estos años tenía una función renal, función tiroidea y no tenía mala absorción. 5 meses previo al ingreso, ya a los 9 años, digamos, 5 meses antes, tenía ya vómitos recurrentes, dolor abdominal, astenia, adinamia y rechazo a realizar actividades cotidianas. O sea, era un niño que al parecer no quería jugar, no quería hacer las cosas que hace un niño normal. Y en la consulta actual se hospitalizó por un nuevo cuadro de vómitos, que estos ya eran muy repetitivos, y dolor abdominal con deshidratación. Y en ese momento se tomaron exámenes y tenía una hiponatremia con un sodio de 121, un potasio de 5.5 y acidosis metabólica, ¿ya? Y en la anamnesis dirigida, que esto hay que preguntarlo, había avidez por la sal. Entonces el examen físico era un niño decaído, sudoroso, con dolor abdominal difuso, una talla normal, un peso bajo, estaba severamente desnutrido, miren, en peso de edad, que no es lo que se ocupa a esta edad, estaba -3, y el índice de masa corporal para la edad de este niño estaba en -4 desviaciones estándar, estaba normotenso, pero taquicárdico, ¿ya? Estaba hidratado, tenía una hiperpigmentación leve, solamente en los nudillos, pliegues palmares y cicatrices, y tenía presente su cicatriz de BCG. Esto siempre hay que como en el fondo registrarlo pensando en descarte de ocupación de la suprarrenal por una tuberculosis, ¿ya? El estudio endocrino que destacó una hiponatremia, ¿ya? Una acidosis metabólica, una glicemia normal, nuevamente igual que el primer caso que conversamos, muy por encima de lo normal los niveles de ACTH, un cortisol basal en el fondo modesto, que no picó en el fondo a la posterior administración de ACTH, una aldosterona normal. Se fijan que los niños no se leen los libros. Tenía estudio autoinmune con células células antiadrenales positivo. No había compromiso autoinmune desde el punto de vista tiroideo, estaba eutiroideo, tenía una dishidroxiprogesterona normal y no tenía enfermedad celíaca. Al estudio de imágenes, habían unas glándulas suprarrenales, a diferencia del otro paciente, de tamaño normal, a pesar de que tenía 5 años de clínica, sin calcificaciones ni nódulos, y el diagnóstico fue una insuficiencia suprarrenal primaria, de etiología autoinmune y una desnutrición severa, ¿ya? Ojo, esto es muy importante, si se fijan, los síntomas iniciales son muy inespecíficos, pueden pasar meses o años, en el fondo, de demora en el diagnóstico, y finalmente este paciente, ¿cuándo se diagnosticó? En la crisis, ¿ya? No en la baja de peso, no en la astenia, en la dinamia, no en la hiperpigmentación de mucosas, es un signo súper crónico, ya eso se puede hacer en un control sano,
¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que es la clave? El alto índice de sospecha, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poco de la insuficiencia suprarrenal crónica, agarrándonos de este caso, de este niño que tenía probablemente 5 años el diagnóstico para atrás. ¿Qué es lo que es lo importante? Que los síntomas se van a instaurar en forma muy insidiosa y lenta, ¿ya? Va a haber fatiga, debilidad muscular que va a ir siendo progresiva, astenia, que va a ser mayores situaciones de estrés, puede haber anorexia, náuseas, vómitos, mareos. Son muy frecuentes, esto lo describen en el fondo los reportes de caso, dolor abdominal recurrente, pueden simular un abdomen agudo, puede haber irritabilidad o cambios de personalidad en el niño, pérdida de peso, puede haber hipotensión, puede haber retraso puberal o retraso del crecimiento, ocasionalmente, pero principalmente en niños pequeños. Puede haber hipoglicemia, porque el cortisol es una de las hormonas que regula la glicemia, una hormona de contrarregulación. Y solo si la insuficiencia suprarrenal es primaria, voy a preguntar por avidez por la sal, y va a haber hiperpigmentación. Porque recuerden que la hiperpigmentación es por la ACTH, por lo tanto tiene que estar aumentada para que exista la hiperpigmentación. Y en ese caso, ¿qué significa? Que tanto la hipófisis como el hipotálamo están sanos, porque están produciendo ACTH, ¿ya? Si es secundaria o terciaria, no va a haber hiperpigmentación, ¿ya? Y no va a haber avidez por la sal, porque no va a estar afectado en el fondo la producción de aldosterona, y porque va a estar conservada la producción de ACTH, ¿ya? En el caso de una insuficiencia suprarrenal crónica, de etiología secundaria o terciaria, ¿qué vamos a tener que buscar? Primero, si hay corticoterapia. Si hay corticoterapia crónica, esa es la causa. Si no está el antecedente buscado dirigidamente de corticoterapia crónica, ¿en qué tengo que pensar? Generalmente está asociado a otros déficits hipofisiarios. Es raro que una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria no causada por corticoides exógenos sea aislada. Es raro. Por lo tanto, ¿qué tengo que buscar? Déficit de otras, en el fondo, hormonas hipofisiarias, ¿ya? Puede haber déficit de hormona de crecimiento y por lo tanto ahí el niño va a tener talla baja, puede haber déficit de gonadotrofinas, por lo tanto voy a tener afectada mi pubertad, puede haber un hipotiroidismo en el fondo secundario y puede haber incluso una diabetes insípida en la cual voy a tener poliuria y polidipsia. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer al examen físico? Una buena antropometría, por supuesto, para saber si hay baja de peso o no y ver cómo está el desarrollo postnatural del niño, medir la presión arterial y buscar si hay hipotensión ortostática, buscar dirigidamente la hiperpigmentación, que recuerden, es solo la causa, va a estar presente solo en la insuficiencia suprarrenal primaria, y en el fondo buscar la pigmentación de mucosas, especialmente en encías, ver dirigidamente areolas, genitales, mucosas, cicatrices, pliegues, palmas, axilas, y puede haber pérdida del vello púbico que ya existía o pérdida del vello axilar. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, la hiperpigmentación, que a veces puede ser sutil, ¿ya? Si es que no estoy seguro o no tengo un gemelo para comparar, pueden pedir fotos. Acá, si se fijan, la hiperpigmentación de mucosas, de pliegues, esto es que es examen físico, hay que buscarlo, ¿ya? Si queremos en el fondo irnos a la realidad, a qué es lo que se ha visto en los reportes de casos, si se fijan, ¿cuál era en el fondo la primera motivo de consulta? Debilidad, pigmentación, náuseas, mareos, debilidad, mal crecimiento, mal rendimiento escolar, dolor abdominal recurrente, historia familiar, hipoglicemia, letargia, alteración de electrolitos, historia familiar, pigmentación, retraso del desarrollo psicomotor, alteración en el fondo de rendimiento escolar. Esto desde el punto de vista de motivo de consulta, y acá, ¿qué otras cosas presentaban estos pacientes? Vitiligo, mal crecimiento, avidez por la sal, mialgia, anorexia, del punto de vista de estudio, compromiso de gonadotrofinas, mal crecimiento, sed, ¿ya? Entonces, se fijan, en este estudio, 18 pacientes fueron diagnosticados en el centro que se hizo el estudio, 16 pacientes, ya buscando como caso por caso, tenían síntomas gastrointestinales, así que bien importante la alta sospecha. Y de esto las náuseas y los vómitos comenzaban semanas o meses antes del diagnóstico, súper importante. 13 pacientes tuvieron hipotensión, 12 pacientes tuvieron hiperpigmentación, 9 pacientes tuvieron baja de peso, 4 avidez por la sal,
3 pacientes tenían hipotensión ortostática y uno se diagnosticó inicialmente como anorexia nerviosa. O sea, imagínense que el diagnóstico está errado en el fondo, ¿ya? Y del total de los pacientes, 16 tuvieron hiponatremia y solo 9 hipercalemia. ¿Se fijan? Entonces, acá hay otro trabajo, nuevamente de menos casos clínicos, estos son solamente 5 casos clínicos, y si se fijan la edad, desde 3 años hasta 11 años, nuevamente voy a hacer majadera un poco en esto, astenia, anorexia, baja de peso, vómitos matutinos, hipoparatiroidismo, cuando el hipoparatiroidismo, si es que hay hipoparatiroidismo, es decir, hipocalcemia, es porque el niño tiene un síndrome poligandular, tipo 1, ¿ya? Astenia, baja de peso, astenia, anorexia, pérdida de peso, aquí asociado a poliuria, a mayor ingesta de agua, sed, hiperpigmentación, hipoglicemia. Miren, tiempo de evolución al diagnóstico, 1 mes, 1 año. Seguro esta mamá consultó varias veces, ¿ya? Meses, en el fondo, de síntomas gastrointestinales, meses de avidez por la sal, síntomas gastrointestinales, hiperpigmentación, avidez por la sal, enuresis nocturna, hiperpigmentación, hipoglicemia. Si se fijan, ahora que ya lo estamos revisando, pareciera ser que no es tan rara la clínica, sino que hay que ir como juntando los antecedentes para poder tener la sospecha diagnóstica, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de la insuficiencia suprarrenal aguda, ¿ya? Que esto, si se nos pasa, el paciente va a fallecer. Cualquier cuadro clínico de aparición brusca, sin una causa definida, con alteración hemodinámica, que puede haber o hipotensión y o taquicardia sinusal, con un trastorno electrolítico marcado, ¿ya? Hiponatremia y o hipercalemia. No siempre va a estar presente la hipercalemia, pero sí la hiponatremia, asociado o no a hipoglicemia. Este cuadro que se resuelve tras la administración de corticoides parenterales, ¿ya? Esta como, conjunción de elementos debería ser interpretado como una crisis suprarrenal. Podría ser, lamentablemente por los diagnósticos tardíos, la primera manifestación de una insuficiencia suprarrenal congénita primaria, o la descompensación a una antecesión de estrés, como una sepsis, un trauma, una cirugía, en una insuficiencia suprarrenal crónica. Puede haber asociado fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y no olvidar que si bien no es el motivo de la presentación, la causa más frecuente va a ser el retiro rápido, en el fondo no controlado, de una corticoterapia crónica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria? Las más comunes, en el fondo, que pueden estar presentes en la aguda o en la crónica: anorexia, apatía, confusión, deshidratación, fatiga, hipercalemia, hiponatremia. Recordar que cuando hay alteración electrolítica va a ser por un compromiso primario de la suprarrenal. Puede haber, en el caso de la crisis, hipovolemia, taquicardia, náuseas, vómitos, hipotensión, avidez por la sal, ¿ya? Y cuando quiero hablar de características que sean solo de la crónica, en el tiempo puede haber disminución de vello púbico axilar, puede haber diarrea crónica, va a haber hiperpigmentación, que eso requiere meses de instalación, puede haber un electrocardiograma con bajo voltaje, puede haber un corazón pequeño, baja de peso, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Primero tengo que demostrar que hay una producción insuficiente de cortisol frente a mi sospecha clínica. O sea, si no hay sospecha clínica, no se me va a ocurrir nunca medir el cortisol, ¿cierto? Una vez que yo demuestro que no se está produciendo en forma adecuada el cortisol, lo que tengo que hacer es localizar dónde está el defecto, si es a nivel primario en la glándula, o secundaria, hipofisiario o terciario hipotalámico. Y una vez que localizo dónde está, veo por qué ocurrió. ¿Ya? Suena sencillo. Entonces, frente a la sospecha de una insuficiencia suprarrenal, ¿qué es lo que debo hacer? Evaluar la función mineralocorticoide, ¿ya? O sea, aldosterona, electrolito, y glucocorticoide, cortisol, ¿ya? Y en el fondo, en la crisis suprarrenal, súper importante, si yo quiero diagnosticar una crisis suprarrenal, sin haber aún corregido los electrolitos, o la hipoglicemia, o el déficit corticoide, debo tomar una muestra crítica. Si yo ya administré cualquiera de los tratamientos para manejar la crisis, en el fondo ya no me va a servir la muestra crítica. Ojo, que el solo hecho de tomar el examen, ¿ya? Si yo tomo el examen, en ese momento puedo tomar la muestra crítica, en el mismo momento que estoy pidiendo los exámenes. Incluso puedo guardar la muestra sin saber lo que tengo que pedir. Pueden guardar la muestra, centrifugarla y esperar que en el fondo el equipo endocrino
solicité el estudio, ¿ya? Y lo que hay que hacer es tomar la muestra de sangre, centrifugarla, se congela el plasma, y una vez tomada la muestra crítica, puedo iniciar tratamiento. ¿Qué se pide en la muestra crítica? Electrolitos, gases, glicemia, cortisol, niveles de ACTH. Se puede pedir actividad renina plasmática y niveles de aldosterona. Entonces, en el caso del diagnóstico, ¿qué voy a tener? En mis electrolitos voy a tener hiponatremia e hipercalemia. En el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, estamos hablando aquí de compromiso primario. Acidosis metabólica, puede haber hipoglicemia, voy a tener una ACTH, sí o sí tiene que estar elevada para que sea primaria. Y el cortisol, pueden haber dos escenarios, puede estar bajo o inapropiadamente normal, ¿ya? Porque aquí hay que pensar que estoy tomando una muestra crítica, o sea, el paciente está grave, ¿ya? Entonces, no sería normal tener un nivel normal de cortisol. Lo normal es que el cortisol suba a niveles de estrés, ¿ya? La aldosterona puede estar baja o inapropiadamente normal, o sea, no es normal que si yo tengo una hiponatremia, la aldosterona esté normal, ¿ya? Si se fijan en los dos casos clínicos, la aldosterona estaba o límite normal o normal para un paciente con hiponatremia, ¿ya? Eso, en el fondo, no es lo adecuado, ¿ya? Entonces, o baja o inapropiadamente normal. Cuidado con interpretar los valores normales dependiendo del escenario del paciente. Y la actividad renina plasmática va a estar elevada, ¿ya? Y en el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria, voy a tener hiponatremia, ¿ya? Puede existir, y ahí vamos a conversar por qué. Puede tener hipoglicemia, una ACTH que va a estar baja o inapropiadamente normal para el escenario del paciente, y un cortisol bajo o inapropiadamente normal. ¿Por qué puede haber hiponatremia? ¿Ya? Cierto que dijimos toda la clase que en el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria es solamente la única que afecta a los electrolitos. Puede haber, sobre todo cuando es muy crónica, secundaria retención de agua por falta de cortisol, que va a antagonizar el efecto de la secreción de vasopresina. Esto no es algo que va a ocurrir siempre, pero va a ser generalmente en el contexto de algo más, una crisis aguda en un paciente crónico, ¿ya? Lo que no va a haber es compromiso del potasio, ¿ya? A diferencia de, en el fondo, la crisis suprarrenal por insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal? Esto solamente para que sepan cómo se hace, porque esto lo hace el especialista, no lo hacen los pediatras, pero para que sepan cómo es. En el fondo puedo tener un cortisol basal, en el fondo, ¿qué puede haber? Un cortisol basal normal, ¿cierto? O en caso de estrés sobre 18-20, eso es normal, ¿ya? Eso es lo normal. Ahora, si yo tengo un cortisol bajo en una situación basal, ¿ya? O bajo en una situación de estrés, ahí yo voy a estar pensando en una insuficiencia suprarrenal. Ahí necesariamente tengo que agregar a mi estudio niveles de ACTH. Si están elevados, fíjense, acá en esta publicación, sobre 100 ya diagnostica insuficiencia suprarrenal primaria, y los dos casos clínicos que vimos, los valores eran sobre 1000. ¿Ya? Si tengo una ACTH bajo 16, o sea, en el fondo normal o inapropiadamente normal, la insuficiencia va a ser a nivel o secundario o terciario, o sea, hipófisis o hipotálamo, ¿ya? Y si tengo una ACTH normal, ahí en el fondo mi resultado no va a ser concluyente y tengo que hacer un test de estímulo. Estos autores son españoles, y los españoles no hacen test de ACTH, ¿ya? Sino que comparan los valores de ACTH con la situación del paciente. En Chile hacemos siempre test de ACTH, por si acaso. Y esto es importante que sepan, porque en el fondo distintas escuelas van a tener distintas conductas para hacer los diagnósticos, ¿ya? Cuando hay un déficit, cuando yo voy a confirmar un déficit mineralocorticoide, cuando tengo aldosterona baja o inapropiadamente normal, asociado a hiperreninemia, que eso se ve con la actividad renina plasmática, ¿ya? Y puede ser con o sin hiponatremia o con o sin hipercalemia, dependiendo si el paciente lo estoy diagnosticando tempranamente, sin la crisis, o si lo estoy diagnosticando en una crisis suprarrenal, ¿ya? Si los valores no son concluyentes o el paciente no está en una situación de estrés, porque el estrés mismo es un test, ¿ya? Voy a tener que hacer un test de estímulo de ACTH, que en Chile está disponible solo como en 3 lugares, en Antofagasta lo tenemos, ¿ya? Tenemos disponible en el fondo hacer el test de estímulo con ACTH, ¿ya? Como les decía, esto lo hace el especialista, ¿ya? Basta con que ustedes tengan la sospecha diagnóstica, el estudio avanzado, tomar gases, electrolitos, tener toda la clínica, todo el examen físico, para que en el fondo el equipo endocrino los vaya a apoyar con el diagnóstico, ¿ya? Entonces,
¿Cómo se hace un test de estímulo con ACTH? Que eso también es del especialista. Se mide un cortisol basal, se administra ACTH y luego se mide nuevamente el cortisol. ¿Ya? En el fondo, lo ideal es que el cortisol pique, ¿ya? Con este estímulo de ACTH sobre 18. Con eso tenemos una respuesta en el fondo satisfactoria, y si no es así, es insuficiente, y ahí llegamos al diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal. Hay varias formas de hacer los test de ACTH, en el fondo se podría decir que todas son correctas, va a depender mucho de qué experiencia tenga el centro y las enfermeras en el fondo qué experiencia tengan en hacer el test. ¿Ya? Esto requiere de un entrenamiento súper específico, ¿ya? Entonces, esto está modificado también de esta publicación. Si tengo, ¿cómo hago el manejo diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria? Depende, si es un lactante o en niños seleccionados que la clínica me lo oriente, como por ejemplo virilización, voy a pedir deshidroxiprogesterona. Si está elevada, el diagnóstico es una hiperplasia suprarrenal congénita. Si está normal, en el fondo, voy a pensar en otras causas como una hipoplasia adrenal. Por la edad, si se fijan, los lactantes, ¿se acuerdan? Las causas eran más anatómicas, ¿ya? O una hiperplasia. Si tengo un niño mayor de 6 meses, un lactante más grande, puedo hacer estudio en el fondo de anticuerpos. Existen varios, están los anticuerpos anti-21-hidroxilasa, los anticuerpos anticélula de glándula suprarrenal. Si me salen positivos, ¿cuál es la causa? Por supuesto, una insuficiencia en el fondo adrenal autoinmune, ¿ya? Si me salen negativos, podría ser un tipo raro de hiperplasia suprarrenal congénita o una hipoplasia adrenal. Si no tengo anticuerpos positivos, o sea, no hay causa autoinmune, tengo que hacer una imagen, ¿ya? Y en la imagen, con una TAC dirigida a las glándulas suprarrenales, voy a poder, en el fondo, descartar o diagnosticar causas infiltrativas, una hemorragia, algo sugerente de una infección o un tumor, ¿ya? Y si no tengo anticuerpos y es varón, y por ejemplo se asocia a deterioro cognitivo, ¿ya? Ahí, en el fondo, buscar la causa de la adrenoleucodistrofia, ¿ya? ¿Y qué otras causas van a haber? Según sospecha clínica, tuberculosis, VIH, otros virus, parásitos, hongos, ¿ya? Siempre pensando en un contexto de un paciente que probablemente va a tener otra clínica asociada a la infección que tiene, ¿ya? Si tengo en un paciente con una insuficiencia renal asociado un trastorno de diferenciación sexual, o un hipogonadismo, por ejemplo, una pubertad tardía o una pubertad detenida, ahí ya habría que hacer estudio molecular, porque hay bastantes genes involucrados en el fondo en el desarrollo sexual y además en el desarrollo de la esteroidogénesis y glándula suprarrenal, como el DAX, el SF1. Respecto al tratamiento, cuando hay una crisis suprarrenal, por supuesto que hay que hospitalizar al paciente, hay que manejar la crisis, el ABC básico, no olvidar tomar la muestra crítica. ¿Qué es lo que es mi muestra crítica? Gases, electrolitos, glicemia, cortisol, ACTH, idealmente aldosterona y actividad renina plasmática. Recuerden que pueden tomar el tubo de los gases y los electrolitos y el otro tubo, en el fondo, centrifugar y congelar el plasma, y después veremos qué le pedimos. Desde el punto de vista de manejo, suero fisiológico, se pueden dar 20 cc por kilo en bolo, en caso de que el paciente esté en shock. Se puede repetir, en el fondo, si es que no se ha logrado corregir la hipotensión, y si hay hipoglicemia, se puede agregar glucosa. La corrección de la hiponatremia, recuerden que lo más probable es que este paciente lleve mucho tiempo, en el fondo, produciendo o generando esta hiponatremia, debe ser lento. Y obviamente tengo que dar corticoide en dosis de estrés. ¿Cuál es la dosis de estrés? Hidrocortisona, 100 miligramos por metro cuadrado endovenoso. Esto se pone cada 6 horas o cada 8, hasta que el paciente esté estable hemodinámicamente. Y obviamente ver controlando si ya se corrigieron en el fondo la acidosis, la hiponatremia, la hipercalemia, la hipoglicemia, y que esté el paciente obviamente más hemodinámicamente estable. El reemplazo de los corticoides a largo plazo, esto es súper importante, esto lo hace el especialista, ¿ya? La hidrocortisona, en Chile no tenemos cortisol, entonces usamos hidrocortisona, que es, la potencia es más o menos del 120% comparada con el cortisol, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que es un poquito más potente que el cortisol, pero dentro de los corticoides sería lejos el más parecido, ¿ya? La dosis es de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado día. Podría ser menos, puede ser hasta, lo menos sería 8. La idea es utilizar
en el fondo, la menor dosis posible, ¿ya? La dosis, en el fondo, la menor posible para mantener clínicamente estable al paciente, en 3 dosis, imitando, en el fondo, la fisiología. ¿Qué significa imitar la fisiología? La mayor dosis en la mañana y las 2 menores dosis en la tarde y en la noche. Oral. Y ¿cómo se vigila esto? No se toman niveles de cortisol, sino que se pregunta por la clínica. ¿Cómo se levanta en la mañana? Si ya no hay avidez por la sal, ese tipo. Ya no tiene dolor abdominal, etcétera, ¿ya? En el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, donde voy a tener afectado, en el fondo, los mineralocorticoides, tengo que, además de dar hidrocortisona o cortisol, en el fondo, reemplazar la función de la aldosterona. ¿Y eso cómo se hace? Con Florinef, ¿ya? Todo esto lo hace el especialista, ¿ya? En lactantes hay que agregar aporte de sodio a las mamaderas, ¿ya? Después no es necesario en general, porque en Chile por lo menos se ocupa harta sal. Y monitorizar presión arterial, actividad neoplasmática, electrolitos. Ojo, educación, tanto para el equipo médico como para los pacientes, el manejo de días enfermos. Este niño ya tiene una insuficiencia suprarrenal. Ya, lo más probable es que, si no es por corticoterapia crónica, que además va a usar por un tiempo limitado, en el fondo, el niño cada vez que tenga una enfermedad intercurrente va a haber que manejarlo imitando lo que hubiera hecho una suprarrenal sana. Entonces, hay que incrementar la dosis de cortisol entre un 20 y un 50% dependiendo de la severidad. Por ejemplo, un resfrío común, un 20%, ¿ya? Una neumonía no grave, un 50%, ¿ya? Y esto, en el fondo, y si el niño está grave, es dosis de estrés, ¿ya? Esas son como la orientación. Hasta 24 horas después de que se solucionen los síntomas, ¿ya? Si no tolera la vía oral, endovenosa tendrá que ser, y el Florinef se mantiene la dosis, ¿ya? Porque en el fondo la aldosterona no es una hormona de contrarregulación, sí lo es el cortisol, ¿ya? Entonces, como conclusión, la causa más frecuente de la insuficiencia suprarrenal es la corticoterapia crónica. La insuficiencia suprarrenal no iatrogénica es una condición rara. Sin embargo, los síntomas y signos iniciales son muy inespecíficos, se presentan en forma insidiosa, y es muy importante para el pediatra y para los médicos generales, si hay alguien que nos esté viendo, los internos, el alto índice de sospecha es clave, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Reconocer precozmente los síntomas de una insuficiencia suprarrenal para realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno, y en el fondo poder manejar una patología que tiene potencial riesgo vital si se me pasa el diagnóstico, ¿ya? Ojalá diagnosticarlo cuando el niño está en la etapa crónica y no en la crisis suprarrenal. Bueno, acá está la bibliografía, si alguien la quiere se la puedo enviar. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias por tu presentación, Janet, muy buena como siempre. No sé quién quiere, no hay preguntas en el chat, pero sí. La doctora Vega va a hacer una pregunta primero. Se pegó, no, está bien. Hola, te felicito, bonita tu presentación y clara, ¿sí? Y para nosotros que somos los pediatras y que muchas veces me pongo nerviosa de pensar que a lo mejor se me han pasado pacientes porque, como dices tú, los síntomas son muy específicos. Muchos niños consultan por dolor abdominal, esas cosas, decaimiento, depende de la edad, porque también con los adolescentes se ponen de por sí medio bueno más, pero cuesta. Yo quería hacer una consulta en relación, más que una consulta, como una que nos aclare un poco, porque dice ya, secundario a una corticoterapia crónica. Entonces, para que todos tengamos claro, son dos sospechas. Me imagino que solamente corticoterapia oral, porque en el caso mío usamos muchos inhaladores, a ver si esos también influyen, o sobre cuánta dosis más o menos uno pudiese pensar, y después de cuánto tiempo. ¿Cuándo hablamos de que puede ser esa sospecha si nosotros hacemos la consulta al niño? Ya, a ver, primero, la corticoterapia oral, ya, o sea, sistémica, después de 4 semanas, entre 4 a 6 semanas, ya hay insuficiencia suprarrenal. O sea, lo que va a ocurrir después de 4 a 6 semanas de una corticoterapia crónica, cualquier sea el corticoide, porque las dosis que se ocupan de corticoides, lamentablemente la clase no podíamos abarcar todo, pero en general las dosis que se ocupan de corticoides para cualquier cosa, porque lo hemos calculado muchas veces, son generalmente 10, 20 veces lo fisiológico. Entonces, basta con que el niño reciba unas 4 a 6 semanas, ¿ya? Esa dosis en el tiempo para que se frene la producción en el fondo ya a nivel central de ACTH y falle la suprarrenal. Así que con 4 semanas ya es suficiente para que haya insuficiencia suprarrenal, primero.
Segundo, lamentablemente me encantaría decirte que los inhaladores no pasa nada. Si bien en la gran mayoría de los casos la corticoterapia inhalada crónica no produce insuficiencia suprarrenal, está descrito en el fondo, sin una dosis determinada, la insuficiencia suprarrenal por inhaladores. Está descrita, pero son casos aislados, reportes de casos, ¿ya? Y entonces, lo importante es que si un niño lleva más de 4 semanas con corticoides crónicos, tienen que derivarlo a endocrino, ¿ya? Porque la suspensión brusca puede que el niño, y esto lo vemos mucho, puede que el niño no pase nada, como puede que sí, y la suprarrenal necesita tiempo, y en general necesita las mismas 4 o 6 semanas para, sin corticoides, para repuntar sola en el fondo y recuperarse, ¿ya? Así que no es un tiempo tan largo, si uno lo piensa. 4 semanas no es tanto. Pueden haber muchos tratamientos, o puede haber una mamá que lo administre lamentablemente ella, si es que alguna vez se lo indicaron. Yo tuve un paciente que a los 9 meses llevaba algo así como que en cada cuadro bronquial, desde que entró a la sala cuna, le daban corticoides. Entonces el niño recibía como 3 semanas corticoides al mes. Y tuvo una insuficiencia suprarrenal secundaria corticoide, indicada porque además la mamá consultaba a diferentes pediatras, entonces cada pediatra le dejaba distintas dosis de corticoide, y cuando no alcanzaba a ir al pediatra, ella le daba la misma prednisona que ya le habían dejado antes, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Y por ejemplo, en las lactantes, las pomadas, por ejemplo, tipo de dexametasona y esas cosas, ¿podrían ser una causa? Eso nunca lo he visto, ni lo he leído ni lo he visto, ¿ya? Sí, he visto que puede producir, también raro, pero hasta vello púbico pueden producir, si es que, por ejemplo, lo pongo como mucho tiempo, ¿ya? Eso no lo he visto descrito, una insuficiencia suprarrenal por corticoides tópicos, no, eso no lo he visto. Ni lo he leído. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí... Sí, la Claudia Rojo pregunta, ¿cuánto tiempo uso corticoides? Ah, bueno, ya, lo más o menos lo contestaste. ¿Y cómo debería suspendérselo? Porque siempre se debe medir cortisol o derivar simplemente cada vez que lleve más de 4 semanas, como dijiste tú. La verdad es que cuando yo llego a lo fisiológico, o sea, siempre está la pregunta, ¿lo hago gradual? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Ya. La verdad es que en general las dosis por ejemplo, cuando yo a un niño le dejo 1 miligramo por kilo de prednisona al día, suena poquito, ¿cierto? Ya, eso es como 10 veces lo fisiológico, al tiro, ¿ya? Entonces, yo puedo disminuir la dosis de corticoides como yo quiera. ¿A qué me refiero como yo quiera? Lento, rápido, más o menos. El tema es cuando llego a lo fisiológico, ¿ya? La prednisona, 1 miligramo de prednisona es igual a 4 de cortisol, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando yo llego a lo fisiológico, puedo bajarlo en 2 semanas, en 1 semana, pero cuando llego a lo fisiológico, que lo fisiológico tengo que transformar mi prednisona a cortisol, y el cortisol, ¿qué es la producción fisiológica de cortisol? Es entre 8 a 12 miligramos por metro cuadrado día, ¿ya? Recordar que los corticoides que yo me tomo se absorben solo un 80%, ¿ya? Por eso nosotros usamos este rango, ¿ya? En el fondo, 8 a 12. Cuando yo llego a lo fisiológico, de ahí no puedo seguir bajando. Ahí tengo que llamar al endocrino, ¿ya? Que es bien poquito. O sea, si uno lo ve, cuando pasamos la transformación, es muy poquito corticoide, ¿ya? Cuando llego a lo fisiológico, ahí lo que hay que hacer es llamar al endocrino, porque ahí nosotros tenemos que ver, según el niño, un esquema, por ejemplo, de día por medio. Al hacerlo día por medio, el día que al niño no le toca, ese día uno fuerza un poco la glándula suprarrenal, en el fondo. Y ahí uno con ese esquema lo que hace es darle al niño 4 semanas para que la suprarrenal repunte sola, y ahí se mide un cortisol basal, ¿ya? Si mido el cortisol basal, cuando llegue al fisiológico va a estar bajo, no tiene mucho sentido. Hay que darle tiempo a la suprarrenal que se mejore, ¿ya? Y eso son más o menos 4 o 6 semanas de dosis fisiológica, ojalá día por medio, para ir como dándole un día por medio a la suprarrenal que produzca ella sola sus corticoides. Pero yo llamaría al equipo endocrino en realidad, porque no hay una receta de cocina exacta, perfecta para todos los niños. Eso. Sí. ¿Algo más? Sí, suena medio complicado, pero es que habría que hacer otra clase de eso. Habría que hacer una clase solo de corticoides crónica, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta?
Por ejemplo, en leucemia, o linfoma, en leucemia y linfoma, ponte tú que nosotros usamos corticoides en dosis muy alta, prednisona o dexametasona, y el nació, o sea, nos dio descenso como a la tercera semana, rápidamente partimos el descenso a la tercera semana y lo suspendemos, jamás medimos cortisol. La verdad es que no se describen complicaciones ni insuficiencia suprarrenal, pero salvo en los niños que han requerido adicional, por ejemplo, hidrocortisona, que ahí es otro cuento, cuando usamos hidrocortisona para el efecto mineralocorticoide, pero claro, eso es una receta de cocina para extender la prednisona o la dexa, pero siempre hay sus bemoles en ese sentido. Pero es que en 3 semanas... bueno, les agradecemos a todos los... En 3 semanas no debería haber afectación, pues en 3 semanas debería repuntar sola la glándula. Quizás por eso lo hacen en 3 semanas, ¿cachai? Como para evitar... en 3 semanas, o sea, en 3 semanas empezamos el descenso y finalmente lo hacemos en 10 días más. O sea, en el fondo igual alcanzamos las 4 semanas con dosis bien alta y llegamos y suspendemos el protocolo. Pero afortunadamente tiene leucemia. Así que no hacemos los lesos, no me parece, porque en realidad esos niños también tienen en esa etapa alto riesgo de neutropenia febril, entonces es bien probable que se hospitalicen por un cuadro agudo y tampoco hacen insuficiencia suprarrenal. O sea, tiene que haber ahí un mecanismo que los compense, no sé. Pero como no hay una receta de cocina, como está en el límite de lo justo, del tiempo, justo, quizás. Eso no debe ser una casualidad, que sea justo, en 4 semanas y 3 días. Debe ser, porque justo ahí alcanzan a no depender del endocrinólogo. Claro, yo creo que algo debe ser, porque en realidad es un protocolo de miles de niños, de muchos años, entonces como que está aprobado. No sé si quieren más, alguna otra pregunta, alguna otra comentario. Agradecemos a todos su conexión. La reunión va a quedar grabada, luego les voy a decir dónde se va a publicar, probablemente en el canal de YouTube del Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Antofagasta, a una primicia. No sabía. Lo vamos a incorporar en todo resulta. Probablemente, bueno, se los voy a confirmar en unos días más seguro, pero las reuniones probablemente van a quedar ahí. Y les agradecemos mucho su presencia. Los invitamos entonces para la próxima reunión clínica el próximo jueves. Una reunión de salud mental a cargo de la doctora Natalia Ocampo y la doctora Naquita Reyes acerca de como los factores de riesgo de depresión. Así que quedan cordialmente invitados. Muchas gracias. Nos vemos. Voy a Chao. Me van a ver en este tiempo. Sí. ¿Ya? Un abrazo a todos. ¿Ya? Nos vemos. Que vaya muy bien. Gusto que salga todo bien. Chao. Chao. Hoy día tengo mi curso además, el curso de